varios escándalos que están ahora mismo sonando con mucha insistencia y definiendo situaciones. Miren, la renuncia esa sorpresiva y que además de eso suena inexplicable de la entonces ministra de Economía y Finanzas, la señora Varela de Chinchilla. Ella está casada con un hondureño. El diario La Estrella de Panamá hoy titula, y también dando seguimiento a este tipo de hechos, que el representante de Panamá ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, estaba a cargo de un hondureño de nombre Héctor René Chinchilla, a su vez esposo de la ministra de Economía y Finanzas. Él fue nombrado durante la gestión de Dulcidio de la Guardia, dice La Estrella de Panamá, y quien fue naturalizado por las autoridades de migración para que él pudiera ocupar el cargo. ¿Ok? Entonces, la renuncia de la ministra se da en una forma, como dije, sorprendente, a solo unos cuantos días del cambio de gobierno, señor Murgas. Pero haber hecho este tipo de, de arreglo o componenda para nombrar al esposo de esta funcionaria en un puesto como él en el Banco Centroamericano de Integración Económica ha llamado mucho la atención y han sonado las alarmas. Y esto va a ser objeto también, obviamente, me imagino yo, de una investigación. Porque sorprende que ella estaba en un puesto, él está en un puesto muy vinculado al MEF, donde su esposa llega a ser la ministra, ¿no? Bueno, yo creo que esto suena a las alarmas, Guillermo, de que ya es hora de que la justicia actúe independientemente del órgano ejecutivo y independientemente ese es el reto. Ese es el reto. Ya no podemos que los presidentes cojan la justicia como trapo de fogón, Guillermo. La justicia tiene que andar sola, como la seguridad del Estado tiene que funcionar sola, la policía tiene que funcionar sola. Yo creo que una de las cosas buenas que ha hecho el nuevo director de la policía es anunciar que todos los comisionados que están prestados en instituciones del Estado vuelven a cuidar las calles, porque la seguridad es la que está fallando, Guillermo, y resulta que los comisionados están en aduanas, están en diferentes instituciones, en los correos, por todos lados están regados, menos en la Policía Nacional. Yo anoche entrevisté al nuevo ministro que va a estar a cargo de esto, y él declaró que él va a volver a traer de vuelta a los comisionados. Nadie tiene que estar prestado. Y a repensar también algunos comisionados retirados que les volvieron a traer a sus funciones, en algunos casos, dice el ministro Mirones, afectando a lo que se llama la sucesión, a los, ¿cómo le llaman esos? Aumento de rango, escalafón. Bueno, aquí en Panamá se manejaba con un general, un coronel y 10 tenientes coroneles. Ahora tenemos un jefe de la policía, como 300 tenientes coroneles que son los subcomisionados y como 150 coroneles que son los comisionados, Guillermo. Pero no hay manera de que haya presupuesto para que soporte esto. Y están sin funciones. La mayoría se van a las instituciones del Estado porque no tienen funciones en la policía. No tienen ni siquiera pupitre, pero sí hay el rango. Todo el mundo no tiene por qué llegar a comisionado y a subcomisionado. Pero es automático. Subir por el escalafón es automático. Bueno, el ejemplo te lo he dado. Panamá funcionaba con un general, un coronel y 10 tenientes. No, mi pregunta es cómo funciona. Nadie sabe. Si es que, bueno, cumple esta cantidad de tiempo, automáticamente te asignan. Suena como automático. Tienen que abrirse las plazas. Normalmente antes se abrían las plazas. ¿Qué problema tenía? Y se le criticaba a Torrijos, que congelaba los ascensos. Los ascensos. ¿Por qué? Porque no jubilaba a la gente. Pero aquí no. Aquí parece que todo el mundo tiene que llegar a comisionado y a subcomisionado. Y eso no es así. Y en caso, mi pregunta para poder entender la situación sería, uno, si es automático. Está funcionando automático. Si es automático, ¿desde cuándo? Y la proyección a futuro de con cuántos vamos a terminar. No ha habido un jefe de la policía. Y mi pregunta que lo explique. y si no es automático, ¿cuáles son los requerimientos y cuál es el método de escogencia
O sea, si existe una serie De de requisitos o de logros que uno tiene que alcanzar. Ayer me explicaron. Tiene que para abrirse llegar a plaza. ser- No. O si es de que, bueno, tú me caes bien, tú puedes ser comisionado. Eso se practicó, pero eso no es lo propio. O sea, hay un cierto régimen dogmático en esto para ciertos gobiernos, pero la realidad es que esto depende, entre otras cosas, en la antigüedad. La antigüedad en el rango es lo que se está hablando. O sea, después sin de tantos importar, años, sin no, importar espera, de la ejecución. Es un misterio. Guillermo. Después de la antigüedad tiene que ver también con los cursos que han tomado. Eso es el Pero concepto lo primero tiene que haber que se la ha plaza. aplicado. ¿Me explico? Tiene que haber la plaza. Por supuesto, Si se no tiene hay que la crear plaza, el espacio. si no hay todo el mundo no llega a ministro en un ministerio. Todo el mundo no llega a ministro. Pero en la policía todo el mundo llega a comisionado. Entonces eso no puede ser. O sea que no tiene mucho valor. Eso le tiene. resta un poco de valor al puesto. Y entonces le empiezan a dar funciones fuera de las instituciones. Y eso se relajó con este gobierno. Usted ha sido un crítico, señor Murga, y quiero, no permítame, usted ha dicho en reiteradas ocasiones, vamos en la parte de la punta de la organización, es cierto, hay una sobrepoblación, pero decía el señor Mirones ayer que hay una cantidad de altos oficiales de alto rango que se la pasan en las oficinas y que no hay espacio para ellos. Entonces él dice que lo va a lanzar, lo va a mandar a la calle. Es lo que ha dicho. Así que yo me imagino que será como en la época anterior de la Policía Nacional, cuando, por ejemplo, el general Vallarino, había oficiales que andaban en los autopatrullas en su momento, ¿no? Y se hizo igual posteriormente. Entonces eso yo creo que es lo que está anunciando el señor Mirones, que no va a ser de mucho agrado, sospecho, para muchos oficiales, porque muchos están cómodamente en trabajos administrativos, cuando en realidad deben estar asegurando la seguridad, vale la redundancia, de los ciudadanos. Esa es una de las y el cosas. problema es que una vez que se otorga un privilegio es muy difícil quitarlo. Difícil, claro, Entonces, sin causar, claro. entonces una vez que ya le diste el puesto comisionado a cuantos sean los comisionados, si se decide que okay, hay que poner orden, esto no puede ser, necesitamos bajarlo a 20, va a ser muy difícil. ¿Cuál es la palabra para bajar a alguien de rango? Eso no sé. Eso no sé. No, lo que tienes es que... a no ser que se congele y se esperen a que toda esa gente se jubile. Lo que tiene... Hacer eso, bajar de rango y puedes votar. Nadie sabe, no hay ningún jefe de la policía que haya explicado, ni ningún ministro de gobierno ha explicado cómo se logran los ascensos en la policía. Sí, la toma. O sea, aquí parece... Mira, tú citaste al general Vallarino. El general Vallarino congeló. Él fue general y comandante de la Guardia Nacional por 17 años, Guillermo. 17 años. Eso Entonces, te tranca los ascensos. Sí, entonces eso es... Luego Torrijos va y se queda como más de 10 años de comandante de la Guardia Nacional. Entonces, ¿eso qué hace? Que se tranque. Torrijos funcionó con un coronel y con 10 tenientes coroneles. Entonces, pero ahora no, tú no sabes, cada fuerza tiene sus tenientes coroneles. Porque acuérdate que hay varias armas. Antes nada más había una sola, que era la aérea. Ahora hay la aérea, ahora hay la marítima y ahora está la Sería policía. interesante ver cuánta verdaderamente es la fuerza pública, cuánto es la fuerza pública que tenemos, porque dentro de todo, y para que no se malinterprete lo que estamos diciendo aquí, todo el mundo tiene derecho a aspirar a tener crecimiento en la empresa o institución en la que uno labore. Pero claramente para eso, o sea, si uno es tercer secretario, si uno arranca como tercer secretario en una cancillería, uno espera eventualmente llegar a un puesto más alto, aunque no sea o no embajador, en vez de quedarse como tercer secretario hasta los 60. Pero, obviamente, para poder hacer eso, uno también, o sea, uno tiene que tener un tipo de rendimiento que justifique ese tipo de ascenso, en especial a nivel de la fuerza pública. Tiene que haber una profesionalización de la fuerza pública, que me imagino que la hay, pero tiene que ser un sistema también de que se cumpla un tipo de rendimiento. Bueno, es como el Ministerio de Educación. Todo el mundo puede aspirar, un educador puede aspirar a ser ministro, pero todo el mundo no llega a ministro. Sí, Rubén, pero en la época, a ver, cuando muere Torrijos, yo vi un documento debidamente firmado. Cuando muere Torrijos se forma una situación de vacío, queda el señor Florencio Flores, él queda como comandante,
luego es desplazado, queda el general Rubén Darío. Ese documento yo tengo una copia, porque yo lo recogí de una publicación que se hizo. Cuando llega el señor Paredes, que él aspira a la presidencia de la República, sale y queda Noriega. Con Noriega se hace un acuerdo en el cual se iba a hacer por plazos, que iba a pasar de Noriega, de Paredes pasaba a Contreras, Armando Contreras, de Armando Contreras a Noriega, de Noriega a Roberto Díaz Herrera. Ese era el acuerdo, y ese acuerdo se rompió, que trajo la diferencia entre Roberto Díaz Herrera y Noriega, con el resultado que ya se sabe. O sea, eso se descompuso el orden que había en cuanto a la sucesión en la comandancia. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.